La mariposa de hierro en caña de azúcar. En los sistemas agrícolas, los suelos constituyen un recurso natural esencial, generador de insumos y materias primas, así como servicios a los ecosistemas y del medio ambiente, y dentro de él, como parte fundamental, el hombre y los demás seres vivos. Los suelos, como sumidero natural del carbono, son determinantes en las regulaciones de las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y de otros gases de efecto invernaderos y su incidencia en la regulación del clima. La agricultura está considerada una de las actividades del hombre que más afectaciones al medio ambiente causa, debido al sistema convencional de preparaciones de suelos para cultivar, utilizados por la humanidad durante mucho tiempo, donde la inversión del prisma es la tecnología empleada y que provoca que el carbono capturado en el sumidero natural, suelo, se emita a la atmósfera como dióxido de carbono. Compactación de suelos cañeros. Consecuencias. La compactación ha sido considerada como el principal problema de degradación de la estructura de los suelos agrícolas a nivel mundial y es considerada una de las amenazas que afectan la salud de los suelos cañeros, la cual se agrava todos los años con las actividades de preparación convencional de los mismos y con las actividades pre y post cosecha, en algunos casos con alta mecanización, lo que hace que aumente la densidad y la degradación de la estructura químico, físico y biológica del mismo, afectando el desarrollo radicular y el transporte de savia elaborada a la parte aérea de la planta, disminuyendo su desarrollo y mermando su expresión genética y por ende su potencial productivo. Pie de arado. Son muy recurrentes y conocidos los efectos negativos sobre los cultivos que causa pie de arado, que corresponde a una capa dura localizada a una profundidad de aradura entre 15 y 40 centímetros, que se produce por el paso recurrente de arados de inversión del prisma, o sea, los arados de discos o de vertedera. En el punto de apoyo inferior de dichos arados se ve generando una dureza que llega a espesores entre 8 y 10 centímetros o más, que resulta impenetrable para la raíz. El piso de arado obstaculiza también el paso y la infiltración del agua, lo que provoca exceso de humedad, disminución en la absorción de nutrientes, menor crecimiento de la parte aérea de la planta y la consecuente reducción del potencial productivo. Arado EcoPlus NH en la descompactación de los suelos y eliminación del pie de arado. La tecnología empleada en el arado EcoPlus y el corte horizontal de las capas del suelo, así como la eliminación de los discos y las vertederas, eliminan la compactación de los suelos agrícolas y la devolución de sus características. Igualmente se elimina el dañino pie de arado que genera este tipo de preparación de suelo. Manejo de los rastrojos en caña de azúcar. La pérdida de carbono orgánico de los suelos cañeros en forma de dióxido de carbono, metano o monóxido de carbono contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, los sistemas de cultivo basados en una alta incorporación de residuos al suelo y en una labranza reducida suelen acumular más carbono en el suelo de lo que se pierde a la atmósfera. Estos sistemas tienen potencial para aumentar el secuestro de carbono, proporcionando una forma prospectiva de mitigar la creciente concentración atmosférica de dióxido de carbono. Conociendo cuáles son las principales entradas y salidas de carbono, es posible evaluar el secuestro y pérdida potencial de carbono de los suelos en el corto plazo. El intercambio suelo-atmósfera de carbono y el manejo del rastrojo son importantes para proporcionar soluciones sostenibles al mitigar la pérdida de carbono. En la caña de azúcar, el quemado del residuo de cosecha, rastrojo, puede contribuir a la disminución de carbono orgánico del suelo. A su vez, el uso de rastrojo para la cogeneración de energía se promueve sin considerar el impacto de la fertilidad de los suelos. Cuando el suelo se seca, también se compacta y forma grietas que quiebran las raíces y retrasan el ahijamiento y desarrollo de los tallos. Acidifican el suelo, proliferan hongos patógenos. El suelo desnudo expone a los macro y microorganismos al efecto de la solarización que esteriliza la tierra. Pérdida de las condiciones de oxígeno, humedad y vida microbiana del suelo.
Arado EcoPlus MH. El arado EcoPlus MH contempla un diseño más potente y completo para asumir labores en todo tipo de suelos para el cultivo de la caña y constituye un nuevo concepto de labranza. Es un implemento versátil que puede realizar labores de preparación de suelos y cultivo tales como rotura, cruce, surcado, subsolado, cultivo de deshierve, cultivo con aporque, cultivo y fertilización, etc., sustituyendo a varios implementos de labranza y cultivo. Para realizar estas labores, cuenta con un conjunto de accesorios que le permiten adoptar diferentes configuraciones de trabajo en dependencia de la labor a realizar. Manejo de los rastrojos con el arado EcoPlus MH. El arado EcoPlus MH es la tecnología que da un manejo correcto de los rastrojos en el cultivo de la caña de azúcar, dejando arropado el suelo y permite un excelente manejo de los rastrojos en la superficie del suelo, manteniendo la estructura del mismo, la oxigenación y humedad, convirtiendo los campos de caña de azúcar en reservorios de agua y en biofábricas de nutrientes naturales, todo lo cual reduce los costos, aumenta los rendimientos en toneladas de caña y en conversión de estas en azúcar, aumentando la fertilidad y disminuyendo la dependencia de los insumos externos que encarecen la producción. La productividad de labranza óptima para los suelos dedicados a la caña de azúcar es de alrededor de 30 a 40 centímetros, que es la profundidad donde la mayor cantidad de masa radicular fisiológicamente activa desarrolla su actividad y donde hay una mayor respuesta productiva del cultivo con menos costos. El arado EcoPlus MH permite un crecimiento sustancial de los rendimientos en el cultivo de la caña de azúcar por la renovación de las raíces del cultivo y la devolución de las características del suelo. Reducción de hasta más del 60% de los gastos por concepto de regadío, fertilización, herbicidas y combustibles. El arado EcoPlus MH permite mantener altos rendimientos en plantaciones de retoños, duplicando la vida útil de las cepas y evitando los enormes gastos provocados por las nuevas siembras. Aumento de la fertilidad de los suelos al descomponerse el rastrojo e incorporar el residuo al suelo. Con el arado EcoPlus MH se puede realizar con un solo implemento todas las labores de preparación y cultivo, duplicando la productividad de los tractores y reduciendo en más del 60% el tiempo necesario para la preparación de la tierra. Deshierve con el arado EcoPlus MH. El deshierve es una labor de mucha importancia para eliminar la competencia por nutrientes en los cultivos y en los casos de la caña de azúcar es también muy relevante. El deshierve mecánico, además de no contaminar el ambiente, es muy efectivo y económico, sobre todo en las medianas y grandes extensiones. Con la utilización del arado EcoPlus MH, el deshierve se realiza de manera mucho más eficiente y económica. Con los implementos convencionales, las labores entre las hileras del cultivo se realizan con secciones de arados y con rastras de discos, los cuales fragmentan los estolones y rizomas de las malezas y aumentan su propagación. Labores de cultivo en caña de azúcar. La labor del arado EcoPlus MH en las labores de cultivo después de la cosecha poda las viejas raíces, controla las malezas y oxigena el suelo, creando condiciones óptimas para la nutrición y desarrollo de las plantas, arropando el suelo con los rastrojos y realizando una labor de deshierve que no permite la propagación de los estolones y rizomas de las malezas, abaratando además los costos de producción. La devolución de la estructura al suelo aumenta la vida útil de las cepas porque mantiene el suelo esponjoso y cubierto con los rastrojos, aumentando la fertilidad de los mismos, disminuyendo la aplicación de insumos externos que dañan el medio ambiente y encarecen la producción. Para la labor de renovación de cepas se recomienda realizar una pasada con arado EcoPlus MH en la misma línea de la plantación precedente, inmediatamente después de la cosecha, logrando simultáneamente en una sola labor el corte horizontal del suelo y la eliminación de la compactación y de las cepas desde sus raíces.
Con el arado EcoPlus MH, el proceso se realiza en un periodo aproximado de 3 a 5 días con un óptimo manejo y aprovechamiento de la humedad del cultivo anterior. Una vez realizado el decepe y mullido al suelo, se acoplan los surcadores, mariposas, que también se utilizan para la labor simultánea de escarda y arrope antes del cierre del campo, logrando que el cultivo se desarrolle conservando las condiciones necesarias y libre de malezas. Es muy importante trazar los nuevos surcos en la misma dirección de la plantación anterior, pero en la calle que ocupó esta, con el objetivo de aprovechar la materia orgánica aportada por raíces y tocones y los nutrientes acumulados del ciclo anterior en esta área. El arado EcoPlus MH permite un incremento sustancial de los rendimientos en los cultivos de la caña de azúcar, así como una reducción de hasta más del 60% de los gastos por concepto de regadío, fertilización, herbicidas y combustibles. El arado EcoPlus MH permite mantener altos rendimientos en plantaciones de retoños, duplicando la vida útil de las cepas y evitando los enormes gastos provocados por las nuevas siembras. Con el arado EcoPlus MH se puede realizar con un solo implemento todas las labores de preparación y cultivo, duplicando la productividad de los tractores y reduciendo en más del 60% el tiempo necesario para la preparación de la tierra. El correcto laboreo del suelo y la mineralización de este constituyen la base de la productividad de los cultivos, lo cual se verá reflejado en la sanidad y los resultados productivos. Correcciones, montaje de diseños gráficos, imágenes, audio y video por Alberto R. Nodal, CEO and Founder of Eco Iron Butterfly, LLC, La Mariposa de Hierro, marca registrada y patentada en México y en Estados Unidos de América. Para saber más sobre la tecnología Arado Ecológico MH, visite www.aradoecológico.com. Comparte con todos tus amigos cañeros. ¡Gracias!